tus valores. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos ya con el análisis y recibimos ya a Jorge Luces, trader y formador en la Escuela Profesional de Traders. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, viernes, ¿cómo arranca este inicio de sesión? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, semana curiosa, arrancamos muy positivos, como nombrabas hace unos minutos en Europa. Ahora os comparto gráficos para ver alguna oportunidad interesante. A destacar un poco la reunión de Powell de esta semana, que parece que no se ha salido mucho del guión ni de la agresividad, o en este caso la humildad que le suele caracterizar. Muy tranquilo, muy suave, muy lento, reduciendo un poquito esa subida de tipos a 0,25, avisando de posible relajación incluso mayor para esos estímulos en la economía. Y bueno, pues muy pendientes un poco de lo que está provocando esta rueda de prensa, que os enseñaré en los índices, y muy atentos hoy a las 2:30 hora nuestra, hora España, dato de la tasa de desempleo, a ver si hay algún susto, alguna sorpresa, aunque lo suelo nombrar siempre y siempre acaba pasando lo mismo, se queda o más o menos igual o intacto o incluso un poquito inferior. De momento esa tasa de desempleo no muestra la realidad, que ya sabemos que es un indicador retrasado, pero de momento no muestra una realidad de que haya un problema a nivel de desempleo. Tenemos un dólar que continúa su bajada, ahora sí que ya casi rompiendo una zona que teníamos interesante de soporte, camino de los 100, de número redondo. Vamos a ver cómo le afecta esta decisión que hubo esta semana. Las divisas que las nombrabas antes, muy pendientes de ellas también, porque bueno, eurodólar rompiendo ya hace unas semanas estos máximos de enero, de principio de año, muy buena señal de fortaleza. Vamos a ver si consigue al menos cerrar por encima de los 1,1005, que sería ya un nivel importantísimo para el euro, muy interesante para nosotros, tener ya un euro un poquito más fuerte, más fortalecido, ya sabéis que lo digo siempre. Vamos a ver si consigue esta vela, aunque va a ser difícil el viernes, pero vamos a ver si consigue cerrar por encima. La libra mucho más potente todavía que el euro, después de esta gran salida de la zona lateral que os enseño cada semana, ahora está empujando de una manera espectacular, muy buena, muy fortalecida la libra, llegando a zonas incluso de 1,26, vamos a vigilar esta zona, de hecho lo vamos a marcar ya para tenerlo pendiente, ahí está, vamos a ver si consigue también cerrar esa semana por encima, interesante para las divisas. Y volviendo un poco a los mercados americanos, al índice americano, tenemos un VIX, ya sabéis, ese índice de volatilidad que suele ser al revés o inverso al S&P 500, que ha rebotado en una zona que teníamos prevista, que teníamos pendiente, y como no podía ser de otra manera, el S&P 500 está haciendo pues todo lo contrario, es decir, está haciendo la inversa, cayendo, recibiendo muy negativamente, Eva, esa noticia o esa posible reunión, porque realmente no nombraron nada espectacular, pero esa posible relajación de estímulos o esos comentarios que hacía Powell esta semana se está recibiendo de manera negativa. No es tampoco una gran sorpresa porque teníamos aquí un nivel, una resistencia que le estaba costando mucho al precio, los 4.150. Seguimos manteniendo desde la escuela este planteamiento de esta hoja de ruta de que debería empezar ya a crear una estructura bajista, sin obsesionarnos. Vamos a ver si se cumple, si empieza a construir esta zona para buscar cortos, pero como os decimos siempre, por la situación económica que hay detrás, esas posibles quiebras bancarias, ese riesgo crediticio bancario, todos los datos macro que están saliendo que no son nada alentadores, no hay un crecimiento económico ni real ni palpable, yo creo que va a seguir o va a continuar la bajada. Índices europeos, ya digo, bastante positivos, lo que nombrabas tú antes, nos llama mucho la atención índices como el DAX o incluso el Eurostock, intentando atacar, en concreto el DAX, máximos históricos, ¿no? Es decir, yo creo que en Europa no estamos tan bien como para mostrar esta fortaleza enorme en índices, pero bueno, al final, lo que os digo siempre, el precio es el que tiene la última palabra, entonces si de momento seguimos alcistas en índices, vamos a esperar a ver si hay un cambio de tendencia, y si no, pues vamos a intentar, si ese DAX consigue romper, me costaría verlo, pero vamos a ver si consigue romper esos 16.000 e incluso atacar un poco máximos históricos. Nombrabas también, bueno, dos protagonistas yo creo de esta semana, yo creo que uno es el oro, que todo el mundo tiene que estar muy pendiente de él, atacando un máximo histórico, esto sí que es ya muy remarcable, fijaros, intentando, ¿no?, llegar a esos 2070, 2070 y algo, que es el máximo histórico del oro. Los inversores yo creo que siguen temiendo que puede haber algo más en toda esta crisis bancaria, posible crisis bancaria. Se están refugiando bastante en el oro y nosotros igual, seguimos manteniendo posiciones al alza en el oro, hemos ido quitando, bueno, pues cierres parciales, pero mantenemos
esta tendencia alcista en el oro y repito, si hubiera un susto a nivel noticia, imaginaros esta tarde o incluso la semana que viene, estoy seguro de que veríamos el oro incluso atacando los 2100 tranquilamente, porque mucha más gente, pensad que quien está posicionado aquí es gente ya inversora con experiencia, quien se posiciona ya en la mitad de la subida es gente que entiende un poco, pero quien se posiciona arriba de todo es gente un poco, diciéndolo así amablemente, que llega tarde a la fiesta, ese famoso FOMO, ese miedo a que se me escape. Entonces seguramente veamos mucha inversión minorista que entre aquí arriba y que empuje un poquito más a estos precios del oro. Y bueno, luego Bitcoin vigilándolo porque seguimos en la zona de los 30.000. Me ha gustado lo que has dicho también antes de que sí, que mucha gente parece que se empieza a refugiar o a temer, ¿no? A ese dinero fiat, ese dinero o ese dólar que igual no es tan fuerte como se cree y se empieza o comienza a refugiarse comprando al menos parte de su cartera en Bitcoin con vistas a medio o largo plazo. Desde mi punto de vista es algo muy interesante, muy importante que yo creo que todo inversor debería al menos plantearse, tener una parte de su cartera en Bitcoin, repito, para largo plazo, con calma, pequeñas aportaciones, y estamos muy pendientes a ver si rompe esta semana, a ver si queda por encima de los 30.000, lo cual podría ser ya una semana de fortaleza para Bitcoin, y si, caso contrario, vemos que el precio entra hacia abajo, buscaríamos ya una zona de compra en tornos de 25.000, esperando un poco la hoja de ruta que os tengo aquí delante. Jorge, antes de terminar, estabas señalando uno de los protagonistas que hemos ido nombrando a lo largo de estos primeros momentos del compase, pero que querría, si pudiera ser, que nos acercásemos a ver a Apple, que ha sido uno de los grandes protagonistas tras el cierre de Wall Street. Veremos a ver cuando a las 3:30 abra el mercado americano. En ese after hours subía un 2,5% tras presentar resultados, tras lucir músculo su iPhone, pese a la caída de los ingresos. ¿Cuál es la radiografía del gigante de la manzana? Curioso porque parece que se alinea todo, ¿no? Muestra resultados y el precio, lo podéis ver ahora en el gráfico, estaba en una zona importantísima, una zona relevante, la zona de 1,68, casi 1,70, era una zona que ya teníamos marcada para vigilar, ¿no? Oye, posible techo de Apple, una zona que os voy a marcar aquí, fijaros que había sido de gran liquidez, ¿no? Incluso con un pequeño gap ahí, casi no se ve, pero hay un pequeño gap ahí. Entonces, parece que se alinea, ¿no? Justo, qué casualidad, llega el precio ahí y justo presenta resultados, que suelen ser días de mucha volatilidad o un día de mucho movimiento. Vamos a verlo en gráfico diario. Presentaba resultados, además, bueno, con sorpresa positiva. Vamos a ver cómo abre hoy el mercado. El problema de los earnings o de los resultados es que la gente siempre tiene en la cabeza de, oye, si salen buenos resultados, la empresa va bien, va a subir el precio, ¿no? Y sabemos que, por desgracia, no siempre es así, suele ser un juego de 50-50 de probabilidades, incluso a veces saliendo buenos resultados, bueno, pues los grandes inversores consideran que no es lo que ellos esperaban o que no han sido tan buenos como el trimestre anterior y a veces provoca esas caídas, ¿no? Lo que suele desconcertar, ya digo, al inversor minorista, al trader minorista. Vamos a ver cómo reacciona esta zona porque, como digo, es una zona curiosa o interesante, aunque suene un poco catastrófico, para buscar unos cortos, aunque son unos cortos rápidos, volviendo a zonas de 150. Pues con todo esto, muchísimas gracias, Jorge. Gracias una vez más por estar en este análisis, este viernes. Ha sido un verdadero placer, Jorge Luces, trader y formador en la Escuela Profesional de Traders. Como siempre, un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, Eva, para nosotros también un placer. Buen fin de semana. Y nosotros en este punto